Y oramos juntos, decimos: Señor Jesús, en este momento te pedimos que seas tú tomando el control de la predicación y de todo el mensaje. Prepara mi mente y prepara mi corazón para que yo pueda recibir tu palabra, para que pueda caer en tierra fértil, que a su tiempo dé su fruto. Permite que este mensaje toque mi vida, toque mi corazón y haga un cambio en mi vida espiritual. En el nombre de Jesús, amén. Ok, pueden tomar su lugar, pero no dejen de alabar y glorificar el nombre de Dios. Bueno, hoy vamos a ver un tema que se llama la parábola de la levadura. ¿Alguien ha escuchado ese tema? Amén, gloria a Dios. Ya una persona sí lo ha escuchado. ¿Lo ha escuchado? Es una parábola tan breve, tan cortita, ¿verdad? Muy breve, pero tiene un significado profundo. Amén. Incluso participaron y trabajaron ellos con sus manitas, la harina, la levadura. Al final se horneó esa masa que hicieron, se logró un pan. Al final lo disfrutaron con mermelada, ¿verdad? La pasaron muy bien el día de ayer. Hicieron su obra de pan y profundizaron el tema, ¿verdad?, de la parábola de la levadura. Bueno, antes de que empecemos, vamos a dar lectura al texto de Mateo 13:33. Mateo 13:33, y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra parábola les digo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Vean esta parábola tan breve, concisa y maciza. Está bien cortita, ¿verdad? Hay parábolas que son muy extensas, pero esa es bien breve. Bien breve. Y bueno, pero esta parábola tiene un significado. ¿Alguien sabe cuál es el significado antes que empecemos? ¿Quién dice yo? A ver, la maestra, adelante. Escuchamos. ¿Qué significa? Que así como la levadura hace crecer el pan, nosotros también tenemos que ir engrandeciendo también el reino de Dios, predicando su palabra y hablando de las buenas nuevas de Dios. Ok, ya nuestra hermana por ahí nos dio el enfoque que se trató ayer, ¿verdad? Que así como la levadura esponja a la masa, ¿verdad? Así tenemos también nosotros que expandir el reino de Dios, de manera breve. Pero bueno, vamos a ver el significado, porque tiene un significado profundo. Ese es como que la conclusión general de la parábola. Pero el origen de la levadura está derivado del español antiguo de la palabra levar, que significa levantar. Repita conmigo: levantar. Hace que la masa levante, se esponje, ¿verdad? En otras palabras, provoca la fermentación y hace que la masa suba. Levantar viene de levar, levadura, de ahí viene la palabra. ¿Ok? A eso se refiere. Pero habla aquí de una persona. ¿Alguien me dice quién habla ahí? De una mujer. Esta mujer representa a la iglesia. ¿La iglesia quién es? Nosotros. Nosotros somos la iglesia. La mujer representa a la iglesia en esta parábola. Pero también habla de otros elementos. De la harina. ¿Alguien sabe qué representa la harina? Al mundo. ¿Sí? Entonces la mujer representa ¿a quién? La iglesia. A la iglesia.
¿Y la harina a quién representa? Al mundo. Y también habla de que menciona 3 medidas de harina. Hay algunos autores que mencionan estas 3 medidas como 3 elementos de la sociedad. Unas personas dicen que una medida representa al ámbito político, otra medida la religión, otra la educación. Pero en sí son maneras en que el autor o el que está estudiando esta parábola la puede fragmentar en 3 partes, hablando todo el mundo, ¿sí? Toda la sociedad en 3 partes, a eso se refiere. Algunos mencionan que esas 3 partes se refiere a la educativa, a la comercial y a la gubernamental. Pero bueno, yo se lo digo de que esas 3 partes engloban a toda la sociedad. Cada quien le puede poner un nombre. Pues se refiere una de las medidas a la educación, otra a este aspecto. Pero es como nosotros queramos dividir o subdividir a toda la sociedad en 3 partes. En sí la Biblia no menciona específicamente a qué se refiere, pero bueno, enfocado al tema, son toda la sociedad dividida en 3 aspectos, ¿ok? Ahora, también menciona que algo hizo la mujer con esa levadura. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Ahí dice que la escondió. Muy bien. En este versículo la palabra escondido significa o se traduce como trabajado. Es decir, hasta que toda la sociedad se convierta en levadura en el reino de Dios. Salud, salud. La imagen de esta parábola es clara, ¿no? Así como la levadura, lo que comentaba nuestra hermana hace rato, así como la levadura abre paso a través de la masa, así el evangelio abrirá camino en la sociedad hasta que todo el mundo se convierta a Cristo. Amén. Y este es un trabajo gradual. Si nosotros le ponemos levadura al pan, ayer que vimos que los niños hicieron ese trabajo, vimos que poco a poquito, esa masa, esa harina, se iba esponjando poco a poquito. Al grado que después ya no cabían en los recipientes en los que se habían puesto, unos se juntaron, ¿verdad? Que empezaron a crecer más. Entonces, eso representa que lo que hace que poco a poco el reino de Dios empieza a expandirse. Yo creo que aquí, en esta colonia, en este lugar, ya se está sembrando esa levadura. Y ustedes también son parte de esa levadura que van a tener un gran efecto en este lugar y en esta familia. No sé cuántos dicen amén. Amén. Pero el reino de los cielos se está acercando y ustedes son participantes de ese reino. Amén. Gloria al Señor. Pero el Señor quiere que el día de hoy ustedes se llenen más de esa levadura, de tal manera que donde quiera que anden, donde quiera que pasen, donde quiera que estén, ustedes empiecen a fermentar todos en torno, todos alrededor, que ese evangelio empiece a predicarse, que empiece a expandirse. No sé cuántos dicen amén, amén, pero el Señor quiere usarte para hacer esa levadura para el reino de Dios. Amén. Ahora vienen las preguntas. A ver quiénes pusieron atención. ¿A quién representa la mujer? A la iglesia. ¿Qué representa la harina? Al mundo, a la tierra. ¿Qué significa la levadura? Levantar, fermentar, hacer que la masa suba. Amén. También significa predicar el evangelio. Bueno, esa sería como la representación. ¿Qué representa la levadura? Predicar, levantar. El reino de Dios también. Representa al cristiano, representa al evangelio. Amén. ¿Qué representan las 3 medidas de harina? ¿Alguien se acuerda? A toda la sociedad dividida en 3 partes. Amén. Puede ser incluso
si yo quiero dividir esas 3 medidas en mi casa, en mi trabajo y allá los del mundo, o yo la quiero, pero el chiste es que yo tengo que englobar a toda la sociedad. ¿Qué significa ser escondido? Trabajado. ¿Qué más? Anunciado y predicado el evangelio. Amén. Cuando ya mete algo, cuando ya suelta algo, cuando una persona se atreve a hablar de la palabra de Dios, ya metió, ya escondió, ¿ok? Ya trabajó. Ese es el significado. Ahora, habla aquí del evangelio. Pregunto, ¿qué es el evangelio? Las buenas noticias ¿de qué? De salvación, del reino de Dios. Amén. Y alguien me puede decir, a ver, dice que nosotros tenemos que ser la levadura. Tenemos que prácticamente ser como los panaderos, ¿verdad? Entonces, y esa semilla que vamos a llevar, esa levadura, es el evangelio. La pregunta es, ¿qué es el evangelio? Porque bueno, esa es la función de esta parábola, llevar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Llevar la palabra de Dios, pero principalmente llevar la salvación. Amén. Predicarles que Cristo nos ama, que nos perdona, que nos limpia de todo pecado, y por medio de Él tenemos salvación. Amén. Esas son las buenas nuevas resumidas, que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay esperanza. Amén. Que en Cristo hay solución. Y bueno, a ver quién ya tiene la interpretación de la parábola. ¿Qué significa? ¿Cuál es la interpretación que decíamos de la parábola? Que así como la levadura, ajá, que se expande el evangelio. Que así también el evangelio debe expandirse. Si vemos en el libro de Mateo 24:14, dice así la palabra de Dios: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de a todas las naciones. ¿Y qué dice la última parte? Y entonces vendrá el fin. Amén. Cuando cada quien cumpla su papel de evangelizar, de predicar la palabra de Dios, cuando toda persona haya sido evangelizada, entonces vendrá el fin. Amén. Hay muchas religiones, hay muchas personas que hablan de muchas cosas, pero la Biblia habla de que cuando se predique el evangelio del reino en todo el mundo, esa es la señal que entonces se acabó el mundo, se acabó todo. Amén, esa es la señal. Y es algo que está escrito, que está profetizado. La Biblia dice: cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Si Él lo dijo, lo hará. Entonces, y será predicado. Es algo que se va a hacer. Será predicado este evangelio del reino para testimonio de todas las naciones. Hay gente que está predicando la palabra también a través de su testimonio. ¿Cuántos de aquí han compartido por lo menos una vez su testimonio? Amén. Gloria a Dios. Amén. Y yo creo que Dios quiere hacer más testimonios en la vida de cada uno de ustedes. Amén. Porque es necesario que se predique el evangelio del reino a toda criatura. Y entonces vendrá el fin. En el libro de Juan, capítulo 19, versículo 20 al 22, dice así: y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. De ahí es que sacan también, bueno, algunos autores, que esas medidas de harina, que es la sociedad dividida en 3 partes: educativa, comercial y gubernamental. Eso es lo que, según otro autor, menciona, porque dice que el latín
es el idioma del gobierno. El griego, el lenguaje del comercio, y hebreo, idioma de la intelectualidad. Entonces, lo que le mencionaba hace rato, cada autor le puede dar una interpretación, pero en sí se refiere a toda la sociedad dividida en 3 partes. Ahora, esta mujer tomó harina y levadura. ¿Y alguien me puede decir qué producto iba a salir de lo que ella, de los ingredientes que ella formó? Un pan, ¿verdad? Por eso el versículo que leíamos hace rato, Mateo 13:33, dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Entonces vemos que hay una acción. ¿Cuál es la acción? Tomó. Y escondió en 3 medidas de harina. Aquí nos menciona también una causa. Y luego dice: hasta que todo fue leudado. ¿Qué tenemos ahí? Un efecto, ¿verdad? O una consecuencia. Entonces, y como resultado, esta mujer, ¿qué es lo que va a obtener? Un rico pan delicioso. Como que al ratito vamos a probar, si Dios nos permite, ¿verdad? Así que esta parábola nos enseña que para poder preparar algo es necesario también seguir ciertas instrucciones. Amén. Ayer nosotros tratamos de seguir las instrucciones y sí nos salió el pan, aunque un poquito duro, pero salió. Un poquito, dice, casi dejé el diente por ahí, dicen por ahí. La mujer no tomó cualquier medida. ¿Cuántas medidas tomó? Porque tenía que seguir las instrucciones. Vemos en Mateo capítulo 10, versículo 5. Jesús también dio unas instrucciones a sus discípulos. Vemos: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Aquí Jesús le da una instrucción a sus discípulos, pero esas mismas instrucciones son las que nos da a nosotros. Es maravilloso cómo es que la palabra del Señor, a pesar de ser escritas hace muchos siglos, sigue vigente hasta el día de hoy y es aplicable a nuestra vida actual. Nosotros también tenemos que seguir las instrucciones. Necesitamos nosotros también predicar el evangelio de Dios, el evangelio del reino, decirles: el reino de los cielos se ha acercado. Pero no solamente tenemos que predicar la palabra del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar por los enfermos. La Biblia dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Pregunto, ¿cuántos muertos has resucitado? La Biblia dice Jesús: los mismos milagros que yo hice, ustedes los harán y aún mayores, porque yo voy al Padre pidiendo por ustedes, dice Jesús. Amén. Vean el poder, vean la autoridad que Jesús le entrega a sus discípulos, a su iglesia, que somos nosotros. No es por nosotros, es por el poder de Dios, por su amor, por su autoridad. Necesitamos nosotros también no solamente predicar, es necesario orar. Qué maravilloso es cuando uno ora y sucede un milagro. ¿Cuántos han orado y han visto un milagro de parte de Dios? Amén, gloria al Señor. Y eso es lo que Dios quiere, que seas levadura en medio de esa harina, en medio de esas personas que no conocen de Dios. Necesitamos seguir predicando. Vemos en Mateo 11, versículo 1.
Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ella. Vean qué tremendo nos enseña esta parábola. El Señor Jesús no solamente daba instrucciones. Sí, Él no después de que daba la instrucción, Él se quedaba sentadito. Vayan, que Dios los acompañe. No. Aquí podemos ver cómo Jesús, como líder, como maestro, también predicó la palabra del Señor. Y dio una poderosa instrucción, que su evangelio debe ser predicado a todas las almas perdidas. Amén. Yo recuerdo que cuando Jesús me llamó al evangelio, yo todavía no sabía evangelizar. No sabía llevar a las personas a aceptar a Cristo en su corazón. No sabía cómo llevarlos para el perdón de pecados. Y su alma quedara ya con el boleto de salvación. Yo todavía no sabía. Pero estaba en mí el deseo. Y yo recuerdo que conocí una persona muy importante, hablando políticamente, muy importante, demasiado importante. Y Dios me ponía un sentir tan fuerte que yo le hablara de Dios a esa persona. Un hombre tan importante que muchos políticos reconocidos estaban diciéndole, tal personaje de tal lugar quiere hablar con usted. Y él mientras se encontraba conmigo y le decía, díganle que estoy ocupado. Y no pasaban ni 3 minutos y le volvían a decir, tal persona, tal presidente, tal no sé qué diputado, no sé quién quiere hablar con usted. Y él decía, díganle que estoy ocupado. Y yo seguía hablándole de las cosas que Dios en ese momento, Dios me había puesto, de lo poquito que yo había conocido de Dios, de eso yo le compartía. Y él, a pesar de que yo era muy poquito lo que Dios había hecho en mi vida, sin embargo yo con mucho entusiasmo le hice caso a la voz de Dios. Y yo le seguía hablando de las cosas que Dios estaba haciendo. Como que se despertó una inquietud en ese hombre. Y seguían interrumpiéndole. Hasta que ya no tuve nada más que decirle. Se me acabó lo que Dios había hecho en mí. Ya terminé, ¿no? Entonces ya me dio las gracias. Me fui y ya siguió atendiendo a muchas personas. Imagínense, pasaron los años. No sé. Y el año... Si no me equivoco, fue el año pasado. Lo vi aquí en Jalapa, porque eso lo vi, fui allá en el sur. Lo vi aquí en Jalapa. Salí de una tienda comercial y veo, y él iba delante de mí con su esposa y sus hijos. Y el Espíritu Santo me puso el sentir, ahora sí, de llevarlo a aceptar a Cristo en su corazón. Pero me dio pena, porque pues él siendo una persona muy importante, me dio pena, no sabía cómo abordar. Híjole, yo decía. Y estaba yo en esa batalla, ¿verdad? ¿Le hablo o no le hablo? Iba delante de mí. Y Dios puso ese sentir de que lo llevara a aceptar a Cristo. Y me ganó la pena. Y no le compartí. Estaba todavía la cuestión de la pandemia. Supe que se enfermó y se murió. Entonces yo dije, ¿qué habrá pasado con este hombre? Un hombre tan bueno, tan visionario, un hombre tan altruista, demasiado conocimiento, ayudaba mucho a la gente. Yo dije, wow, sentí feo porque Dios me dio la oportunidad de poder acercarme. O sea, yo en su momento hablé, pero todavía yo no sabía evangelizar. No sabía llevar a las almas a Cristo. Y de repente, cuando yo me lo encontré, me volví a acordar de él y lo busco y vi que ya en su face aparecía que había fallecido. Que mucha gente de diferentes lugares le agradecían a él, ¿verdad? Y pues le expresaban sus condolencias. Entonces, tomando esa experiencia, ¿verdad? Necesitamos nosotros aprovechar cada momento, cada instante que se nos presenta, porque no sabemos si se nos va a volver a presentar. Yo he compartido, gracias al Señor, a su ayuda, a su gracia, a muchas personas. He ido en taxi y el taxista que le toque conmigo, el taxista casi que lo he evangelizado.
Me ha pasado, solamente creo que con esa persona me costó trabajo y no pude, pero sentí muy feo después de que vi que había fallecido. Yo espero en Dios que esa alma se haya salvado, ¿verdad? Pero todos tenemos la oportunidad, donde quiera que vayamos. Yo recuerdo que cuando me estaban dando mi cambio de trabajo para acá, para Jalapa, estaba yo firmando los documentos, ahí con el supervisor escolar y con su esposa. Y estábamos ahí, yo ya quería que me entregaran los documentos, ya quería irme de ahí, pero su esposa hace un comentario y dice, ay, que sus rodillas le dolían. Y que dice la Biblia aquí, que tenemos que orar para sanar a los enfermos. Y en eso le dije yo a ella, me atreví a decirle, miren, si usted gusta, hacemos una oración. Era esposa del supervisor, pero también era compañera de trabajo, trabajaba en el mismo lugar que yo. Le dije, si gusta, hacemos una oración. Ah, sí, claro que sí, hacemos la oración. Y aproveché ahí, jalé al supervisor y le dije, si usted gusta también, pues nos acompaña con la oración. Ah, sí, claro que sí. Y los dos aceptaron a Cristo en ese momento y Dios la sanó a esa mujer. La sanó de dolores de años, remedios, medicamentos y nada. Y en un ratito Dios la sanó. Al grado de que estaba impactada, no lo podía ni creer. Me mandaba mensajes, seguido me mandaba mensajes, cada ratito me mandaba mensajes agradeciendo la oración de lo que Dios había hecho. Daba gracias. Y bueno, ¿verdad? Me atreví. Necesitamos nosotros, donde quiera que vayamos, aprovechar esas oportunidades. Me pasó una ocasión también que conocí a un familiar político, pero su forma de ser era muy pesada, que mucha gente ni se le acercaba porque le tenía miedo por su manera de ser. Así muy, no sé cómo expresar esa palabra, pero era una persona de que él no se quedaba, no se guardaba las palabras, lo que decía te lo decía en tu cara, ¿no? Y como fuera. Entonces me lo presentaron y sí, hasta sentí como cierto temorcito porque era muy imponente, ¿no? Muy alto, ¿no? Imponente. ¡Aso! Entonces yo mientras lo quise tratar de escucharlo y pedirle mucho a Dios, Señor, ayúdame, casi me siento aquí como David contra Goliat. Y mientras él me hablaba muchas cosas fuertes, ¿verdad? Llegó un momento en que agarró confianza conmigo, porque yo lo estaba escuchando y me empezó a contar su vida. Todo el mundo que pasó de drogas, alcoholismo, mujeres, todo lo que había pasado. Y logró salir. Pero yo sí tenía cierto temorcito a hablarle, porque si era una persona muy así imponente, ¿no? O sea, daba hasta cierto temor, ¿no? Pero yo dije, bueno, en el nombre de Jesús, empecé a hablarle. Me atreví a hablarle la palabra a ese hombre. No sé si usted conocido una persona que sea así prepotente o hasta cierto punto como déspota y te toca hablarle de la palabra de Dios. Híjole, pues a veces le piensa uno, ¿no? Sin embargo, yo le pedí mucha ayuda a Dios, que me diera las palabras. Empecé a evangelizar. Y ya casi cuando le iba a llevar a aceptar a Cristo, nos teníamos que ir. Andábamos fuera, lo conocí fuera, no aquí en este lugar, en otro estado, lo conocí. Híjole, se me fue la oportunidad. Pero al ratito llega de visita por acá. Yo dije, ahora es cuando. Entonces yo dije, no, este arroz ya se coció. Digo, esta oveja ya la tenemos ya casi para agarrarla, ¿no? Para Cristo. Entonces yo aproveché que vino de visita aquí a este estado y lo invitamos a comer. Recuerdo todavía que le conseguimos de ese que aquí le dicen sope, no sé si lo conocen, sope, que es como chicharrón con carne y ahí pico de gallo, tomatito, cebollita, cilantro y limoncito, salsita de habanero y toda la cosa. Le pusimos ahí como tipo pequeño, pero tipo buffet para que comiera, ¿no? Se despachara solito.
Comió, se estuvo muy contento y estuvimos platicando mientras comíamos. Yo dije, ahora sí, vamos con la parte que me faltó. Y le dije, mire, me gustaría hacer una oración por usted. Le digo, ¿le gustaría a usted recibir a Cristo en su corazón? Sí, sí, claro que sí. Gloria a Dios, repita conmigo. Ya iba. Empezó a repetir conmigo. Este hombre recibió a Cristo en su corazón a tal grado que su esposa no podía creer lo que estaba pasando. Me decían después, oye, le llamaron a mi esposa, ¿qué le hizo tu esposo a mi esposo? Es que ya no es el mismo. Es que no sé qué pasó en esa visita, en esa casa, que no, está totalmente cambiado. Ahora, mira, amoroso. No, una cosa tremenda. No, nada que ver. ¿Qué le pasó? ¿Quién sabe? Y me decían, ¿qué le hiciste? Y digo, no, pues yo nada. Simple y sencillamente compartí el Evangelio de Dios. Y el Evangelio de Dios, así como esta parábola que fue escondida en medio de las medidas de harina, así el Evangelio de Dios empieza un cambio de adentro hacia afuera. Por eso es necesario que la persona reciba a Cristo en su corazón para que empiece a ver un cambio. Solamente Cristo es el único que tiene el poder para cambiarnos. No sé cuántos dicen amén. Pero Dios quiere cambiar tu vida y a tu familia, para bien, para salvación. Y este hombre que le estoy platicando cambió totalmente. Igual me empezó a mensajear ahora todos los días, agradeciéndome, contento. El hombre me mandaba mensajes ahora de Dios. Casi que él me estaba más evangelizando ahora a mí. Y seguía este hombre. Y eso fue hace poco, en el tiempo de la pandemia. Me habló que le había pegado esa enfermedad. Me dice, ora por mí. Y yo oré por él. Pero Dios me puso un sentir. Porque él me dijo, mira, estoy muy mal. Me dijo, estaba ya hospitalizado. Todavía podía hablar y me dijo, ora por mí, por favor. Dijo, si Dios me sana, voy a ir a tu iglesia a dar gracias. Yo creo que lo que Dios quería era un compromiso mayor. Yo dije, Dios, yo lo pongo en tus manos. Y empecé a orar por él, Pero a los pocos días el Señor murió. Pero yo tengo la satisfacción de que se fue con Cristo. Amén. Amén. Podemos darle un fuerte aplauso al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Es algo tremendo porque yo desarrollé como una amistad con él, a pesar de que pues en un principio era muy difícil entablar una comunicación con él. Y después cambió todo. Como un gran amigo, me empezó a enseñar cosas, a dar consejos, siendo un hombre ya no me acuerdo cuántos años tenía, más de 70, no recuerdo cuántos años tenía el Señor, pero cambió todo. Pero la satisfacción comparado con el otro ejemplo es que se fue con Cristo. Amén. Pasó muchas aflicciones, ¿verdad? Salió, imagínense, él me platicaba cómo trabajó en un centro nocturno y cómo tomaba demasiado y cómo con la droga se quitaba todo lo alcoholizado y era algo de todos los días. Cómo salió de ese ambiente y llegó a Cristo. Si él llegó a Cristo, yo creo que tu familia, tu ser querido también pueden llegar a Cristo. No sé cuántos dicen amén, pero hoy es un buen momento de que tú declares que mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Mientras la persona esté viva, hay esperanza. Necesitamos predicar la palabra, necesitamos hablar la palabra de Dios. Dígale a su hermano, no calles de hablar la palabra de Dios. Digan, no calles, no tengas miedo, que Dios está contigo. Necesitamos pedirle al Señor Jesús que ponga amor en nuestro corazón y que ponga compasión en nuestro corazón. En el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 34, dice así: y salió Jesús y vio una gran multitud
¿Qué es lo que vio? Y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Amén. Nosotros nos vamos a encontrar con muchas personas que parecen ovejas, como que no tienen pastor o no tienen pastor. Necesitamos nosotros evangelizar a esas personas. Yo recuerdo que la otra vez me subí a un taxi y empecé a hablarle de Dios. Y la otra persona también me empezó como a hablar de Dios. Y ahí estábamos, pero el Espíritu Santo me insistía que yo siguiera hablándole. Entonces, este hombre me dice, a ver, si eres siervo de Dios, contéstame esto. Así casi como si yo fuera divino. Contéstame y dime qué fue lo que yo hice en este problema. Oye, pero yo no soy adivino, ¿no? No sé cómo se imaginaba en ese momento un siervo de Dios que lo sabe todo, no sé cómo. Pero me dijo, yo tuve un problema, dime cómo lo resolví. Y yo dije, Dios mío, este hombre no sé qué quiere. Y empecé a clamarle a Dios y decirle, Espíritu Santo, pues yo me pongo en tus manos, si es tu voluntad, dime lo que este hombre quiere saber. ¿Y qué creen que pasó? Que el Espíritu Santo me da la respuesta de lo que él me estaba preguntando. Y le digo, lo que usted hizo para resolver este problema fue lo siguiente. Y usted hizo esto, y después hizo esto, y después hizo esto. Cuando le dije así se me quedó bien. En ese momento le pidió perdón a Dios y le decía a él, Dios, perdóname por haberte tentado. Yo le doy gracias que Dios me respaldó en ese momento. O sea, imagínense yo que iba a saber qué cosa hizo, ¿no? Si no soy adivino. Sin embargo, el Espíritu Santo me reveló lo que él me estaba preguntando. Y ese hombre le prediqué la palabra. Y muchas veces oré por él por teléfono, pero nunca quiso congregarse. Hasta que no sé qué pasó, cambió de número de teléfono. Pero fue como año y medio que estuve con él, ¿no? O más de año y medio, hablando por mensajes, por llamada. Solamente cuando Cristo pone de su amor en nuestro corazón, cuando Cristo pone compasión en nuestro corazón, solamente es cuando nosotros podemos hablarle a esas personas. Amén. Cuando Cristo pone de su amor, es cuando podemos tener compasión por las personas. ¿Cómo te vas a dar cuenta que ya hay compasión en tu corazón? Cuando tú veas a una persona que anda en la calle y seas movido o movida, háblale de Cristo. Amén. Yo le doy gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de llevar a esas personas que encontramos en la calle a que acepten a Cristo. Amén. Así que humanamente no vamos a poder, porque te acercas pues, pero no, ¿cómo le voy a hablar a esta persona? Huele mucho a droga, huele mucho a algún algo que esté consumiendo. Sin embargo, para Dios no hay imposibilidad. Que una persona así se necesita estar orando constantemente por él, porque el enemigo va a buscar la manera de volverlo a jalar. Necesitamos orar, necesitamos interceder por esas almas. Amén. Hace rato orábamos al inicio pidiendo por todas esas almas que andan perdidas, sin Dios y sin esperanza, especialmente por las almas que ya conocieron de Dios y se apartaron de él. A veces son las almas que más trabajo cuesta regresarlas al camino. Es más fácil, bueno, a veces en varios casos es más fácil una persona que no conoce a Dios, rápido acepta a Cristo, ¿verdad? Que el que ya conoció, ni bien le estás hablando y te está contestando con, sí, ya sé lo que me vas a decir. Sí, ya sé, segurito me vas a decir esto. Y me ha tocado hablar con personas así. Le digo, veo que tienes como superpoderes, que adivinas lo que apenas te voy a decir, pero bueno, me gustaría que me dieras la oportunidad de hablar. Necesitamos tener compasión en nuestro corazón. Pero antes de querer irnos a predicar fuera, necesitamos llevar en nuestras oraciones a nuestra familia.
¿Cuántos de los que están aquí tienen familia que no están en Cristo? Entonces tenemos trabajo que hacer. Si no vamos a hablarle de la palabra, por lo menos tenemos que orar por ellos para que Dios los alcance. Amén. Cuando la mujer pone la levadura en la harina, esa levadura al mezclarse con la harina provoca algo, provoca un efecto, provoca un cambio. Como el efecto que le mencioné de esta persona, que su esposa no podía creer lo que estaba pasando. O sea, ¿qué hizo Dios? La verdad yo no sé qué hizo Dios, pero algo hizo. Y eso es lo que sucede cuando entra la levadura en nuestro corazón. Si la levadura de Dios le damos el permiso que entre el Evangelio, su palabra, sus mandamientos al Espíritu Santo, cada vez va a seguir habiendo cambios en nuestra vida. Amén. Porque cuando una persona llega a Cristo no quiere decir que ya se acabó todo. Es el inicio. Es como cuando nos escribimos en preescolar. No, mijita, espérate, apenas vas a aprender a agarrar el lápiz, a hacer bolitas y palitos, y después vas a empezar a leer y escribir. Así es el camino cristiano. Mucha gente juzga de que sí, tú comes santo y sacas un diablo, ¿no? Y mucha gente dice, pero ¿para qué voy a la iglesia? Para ser como tú, mejor no voy. O sea, no ha entendido que el camino cristiano es un proceso, que poco a poco Dios nos va moldeando, nos va transformando, va moldeando nuestro carácter. Vemos en Jeremías capítulo 18, versículo 6. Dice Jesús: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Cuando nosotros le damos la libertad a Cristo de que Él nos molde, Él empieza su trabajo. Pero si una persona se resiste a lo que Dios quiere hacer en su vida, Jesucristo es un caballero y respeta. Dios nos dice: yo te amo mucho, hijo mío, yo quiero cambiarte. Yo quiero hacerte una nueva vasija, porque la vasija que eres no funciona, no sirve. Necesito quebrarte, necesito quebrantarte. Y por eso es que a veces vienen problemas fuertes a la vida de una persona, porque es necesario quebrar ese molde que traes, quebrar esas costumbres, quebrar esas ideas, esas creencias. Y es necesario que te quiebre, dice el Señor, para que yo pueda hacer con esos pedazos una nueva vasija que me dé honra. No sé cuántos de aquí estén dispuestos a hacer una vasija para honra y gloria del Señor. ¿Qué necesitamos hacer? Dejar que el alfarero de alfareros nos moldee, nos transforme. A veces nosotros queremos ser vaso, pero dice el Señor: a mí no me place que tú seas vaso. Yo quiero hacerte un plato, porque mira, donde estás tú vas a ser más útil. Y en lugar de seguir la voluntad de Dios, quiero seguir mi voluntad. Y por eso tenemos tropiezo tras tropiezo, porque creemos que nuestros pensamientos son mejores que los pensamientos de Dios. Y la Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos del hombre. Hay caminos que al hombre le parecen de bien, dice la Biblia, pero su final es camino de muerte. Necesitamos decirle: Señor, ayúdame, quiero hacer tu voluntad. No todos los cristianos se atreven a decirle: si es necesario, quebrántame. Pero si tú quieres, lo puedes hacer. Yo recuerdo que una persona, cuando recién me llamó Dios a predicar, yo quería prepararme, me metí a un instituto. Y una de las personas que nos estaba capacitando decía: nunca le digas a Dios que te dé paciencia, porque entre más paciencia le pidas, más problemas te envía para que tengas paciencia. A veces decimos: Señor, dame paciencia con esta persona, yo no lo aguanto, Señor. ¿Qué le estás diciendo a Dios?
Dios, pues si le estás pidiendo paciencia, envíame más problemas para que yo ejercite mi paciencia al grado de que cuando llegue cualquier problema, yo voy a estar paciente. Dalai, no pasa nada. ¿Amén? Y enseñaba esa parte, no le pidas. Pero lo que Dios me ha enseñado es que tenemos que pedirle. Que Dios forme ese fruto. No es frutos, es fruto. Un solo fruto que se compone de 9 sabores, ese fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Necesitamos desarrollarlos. Si no los desarrollamos, si nunca le pedimos a Dios que ese fruto del Espíritu Santo se desarrolle en mí, nunca me voy a parecer a Cristo. Necesitamos reflejar el carácter de Cristo, el amor de Cristo. Que no se confunda con igualarme a Cristo, no. Sino seguir los mandamientos de Dios. Seguir el ejemplo de Cristo. Recordemos que Él es nuestro maestro por excelencia. Así que Dios es el alfarero que puede hacer de nosotros esa vasija. Si tú no has conseguido aquel sueño que tanto has querido, no sueño de dormir, no, aquella meta, aquel propósito, es porque quizás no estás dejándole al alfarero que Él te moldee. Quizás tú estás ganando por un camino y Dios te está diciendo, no, es para acá. Así que necesitamos también nosotros acudir al alfarero. Él es experto. Fíjense que me llamó la atención una persona que de repente un automóvil se descompuso y le dice, se para otra persona a auxiliarlo, y la persona que se para a auxiliarlo y le dijo, a ver, dele otra vez marcha, y le da y nada. A ver, cheque gasolina, tiene, carga tiene, aceite tiene, agua tiene. A ver, déjame revisarlo, lo revisa. Y ya le mueve una cosita y dice, a ver, arráncalo. ¡Brum! Lo arrancó. ¡Wow! Y le dice, oiga, ¿y cómo es que supo que el problema estaba ahí? Pareciera que usted conoce ese carro como la palma de su mano. Y le dijo, es que este carro es un Ford. Y yo soy Henry Ford. Yo fui el que diseñé este carro. Así es Dios. Dios conoce cómo somos nosotros. Amén. Así que Él es el único que nos puede ayudar a componer aquello que en nuestra vida está descompuesto. Amén. Porque Él nos creó. Él nos diseñó. Incluso antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, ya Cristo, ya Dios nos había diseñado. Antes de la fundación del mundo, Dios ya nos había diseñado, imagínense. Ya sabía que quiénes iban a estar el día de hoy aquí. Quiénes iban a estar escuchando la palabra de Dios. Quizás uno se sorprende, qué padre, vino una nueva persona. Dios no se sorprende, Dios ya sabía que iba a estar aquí la persona. Quizás muchos científicos, que es una de las metas que se está viendo en la escuelita bíblica, que se va a tratar apenas, es que quizás mucha gente está descubriendo nuevas cosas. Pero Dios, antes de que las descubran, Dios ya las sabe. Ya sabe el resultado. Así que es necesario que esa levadura, ese evangelio, haga un cambio en nuestra vida. Es necesario que nos modifique, que nos transforme. Dios quiere que nosotros seamos esa levadura, que predique la palabra de Dios donde quiera que vayamos. Hay mucha harina y la levadura no se necesita echarle tanta, con poquito que se le eche, miren, con eso, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios que en varios centros de trabajo que me ha permitido estar, mucha gente ha conocido a Cristo, mucha gente ha sido sanada por Cristo, mucha gente se ha acercado a Cristo. Yo creo que tú también puedes ser uno de ellos.
Dile a Dios, Dios, yo también quiero ser esa levadura de salvación. Amén. Ahora yo les hago una pregunta. De los elementos que hablamos el día de hoy, ¿a qué elementos, hasta ahorita lo que ha pasado con tu vida, a qué elemento te identificas más? ¿Eres la levadura? ¿Eres la harina? ¿Cuál eres? ¿Eres de los que está predicando la palabra de Dios? Yo les pregunto, ¿alguien predicó de Cristo en esta semana? Yo le doy gracias a Dios que le había yo hablado a una compañera de trabajo y por los tiempos ya no pude seguir hablando, pero tuve como un rato libre y dije, aquí anda, de aquí soy. Para la gloria de Cristo, aceptó a Cristo en su corazón, váyase la redundancia, aceptó a Cristo. Y dije, gloria a Dios, otra alma más para Cristo. Amén. ¿Alguien me puede decir, cuando aceptó a Cristo en su corazón, esa levadura del Evangelio, hizo un cambio en su vida? ¿O siguieron siendo iguales? ¿Alguien quiere compartir un cambio muy notorio en su vida después de que el Evangelio de Cristo llegó a su vida o a su corazón? ¿Alguien quiere compartir algún cambio? Muchas veces de los cambios que ha hecho en nuestra vida es que ya nos guardamos del pecado, ¿verdad? Ya como que pintamos una raya por ahí. Pero lo que Cristo quiere es que a partir de hoy nosotros seamos partícipes de lo que dice esta parábola de la levadura. Que sigamos fermentando, no solo en nuestra vida, sino en nuestra familia, en todo lugar, el evangelio del reino de Dios. Porque el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ahora sí, el propósito de esta mujer es que toda la harina fuera leudada, que toda la harina fuera levantada, fermentada. El propósito que tú y yo debemos de tener es que en todo lugar sea predicado el evangelio. Amén. No porque aquel pues sea difícil de hablarle, necesitamos predicar la palabra de Dios. Amén. Así que bueno, este ha sido el mensaje del día de hoy. Le agradecemos a nuestros hermanos que nos siguen a través de redes sociales, a través de Facebook y de YouTube. Que Dios les bendiga. Le mandamos un fuerte abrazo de parte de la iglesia Resplandor de Gloria. Que Dios les bendiga.